¿Chile podría llegar a legalizar el narcotráfico? ¿Qué? Si eres de Chile, probablemente ya hayas escuchado por ahí que la propuesta de nueva constitución que se votará este 17 de diciembre podría llegar a ser inconstitucional la persecución y penalización del narcotráfico. ¿Es esto cierto? Antes de entrar en la explicación en sí, para hablar de estos temas hay que ser responsables. Durante el proceso constitucional del año pasado se repitieron muchas falsedades que no vale la pena entrar a mencionar en este momento, pero idealmente no deberíamos caer en lo mismo y también hay que evitar las interpretaciones antojadizas. Por ejemplo, la actual constitución dice que se pueden restringir determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Si leyéramos esa línea con la intención de interpretarla de la peor manera posible, podríamos decir, como toda acción humana afecta al medio ambiente, se puede hacer cualquier ley que limite libertades, lo que obviamente no es verdad. Pero vayamos al punto. Una de las funciones de una constitución es establecer bajo qué parámetros se penaliza a las personas judicialmente. La actual constitución dice: ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. La propuesta rechazada en 2022 decía algo parecido. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté descrita de manera clara y precisa en ella. ¿Qué dice la nueva propuesta? Ninguna ley podrá establecer penas ni medidas de seguridad sin que la conducta que se sanciona esté precisa y expresamente descrita en ella. Suena prácticamente igual, ¿verdad? ¿Cuál es el problema entonces? Según un conjunto de profesores de Derecho de la Universidad Alfonso Ibáñez, publicada en el diario El Mercurio el 8 de noviembre, al redundar en estos adjetivos, se estaría exigiendo que la ley se base completamente en sí misma, lo que resulta muy poco práctico y abre la puerta a una serie de problemas. Ahora lo explico de manera sencilla. Como muchos saben, los procesos necesarios para crear o modificar una ley son bastante largos, por lo cual las leyes tienden a estar atrasadas en relación a la realidad. Por eso es que leyes como la 20.000, que se refiere al tráfico de drogas, en vez de listar cada una de las sustancias que se consideran ilegales en la ley, estas son establecidas en un reglamento, el cual se crea y modifica por el presidente de la República a través del Ministerio del Interior. Esto es lo que se conoce como leyes penales en blanco. Es decir, que cuando las autoridades se enteran de una nueva droga peligrosa, en vez de mandar a modificar la ley y hacer todo el proceso completo, solo se presenta un nuevo decreto que la añade a la lista. El asunto es que, según estos profesores, al exigir que esté precisa y expresamente descrita, esta simplicidad se acaba y cada nueva modificación requeriría un proceso legislativo completo. Eso abriría la posibilidad que los narcos les baste con hacer modificaciones químicas menores a las sustancias para así evadir la ley hasta que ésta se vuelva a modificar. Esto ya ha pasado en países como Estados Unidos, con situaciones como los cannabinoides sintéticos o K2, donde con ligeras modificaciones químicas se podía evadir los controles legales a la marihuana, o las llamadas sales de baño, que surgieron tras las primeras regulaciones a las catinonas sintéticas, pudiendo fácilmente pasar desapercibidas como sustancias de limpieza o fertilizantes. Pero volviendo al tema de la interpretación de ese párrafo, esta opinión no es únicamente de estos profesores. Una posición muy similar la tuvo la Junta Militar en la dictadura, cuando al momento de finalizar la actual constitución cambiaron la frase completa y expresamente que aparecía en el anteproyecto inicial a solo decir expresamente, que es como está hoy en día. Esta es de esas cosas muy del lenguaje legal, donde decir expresamente o precisa por sí solas no causan eso, pero al ponerlas juntas cambia el significado volviéndolo más estricto. Otro argumento presentado por los profesores que reforzaría esto es que poco después se menciona que las competencias sancionadoras administrativas solo se ejercen a través de un proceso previo, racional y justo legalmente tramitado por conductas determinadas en su núcleo esencial por la ley, lo que junto a reafirmar esto también podría afectar a sanciones dadas por municipios, gobiernos regionales y otros organismos. Y no solo eso, ya que actualmente ninguna de las sustancias aparece en la ley porque están en el reglamento, que no es una ley, se podría llegar a interpretar que hasta que ésta no se haya modificado, todas serían legales. Ahora, esto no significa que si se aprueba esta propuesta vayan a salir todos los narcos libres de un día para otro. Eso no es verdad. De hecho, una disposición transitoria indica que todas las leyes vigentes lo seguirán siendo hasta que sean derogadas, sustituidas o declaradas inconstitucionales.
Sin embargo, sí podría permitir que durante el periodo que se tarden en modificar la ley, los abogados de los narcotraficantes soliciten su liberación, apelando a que sus faltas no están debidamente tipificadas en la ley, ante lo cual los jueces podrían optar por el principio de aplicación retroactiva de la ley más favorable o del llamado indubio pro reo, que es que en caso de dudas razonables de interpretación, se privilegie la que favorezca más a la persona condenada. Y aunque se pueda decir, bueno, pero la mayoría de los jueces no van a privilegiar estar liberando narcos solo porque hay un vacío legal, pero si tan solo uno de ellos recibe el incentivo para hacerlo, tendría argumentos para ello. Ese es el problema principal. Al poseer ambigüedades, muchas cosas dependerán de la interpretación que se le dé en su momento, lo que causa mucha inseguridad. Como si esto fuera poco, además de los puntos anteriores, esto también podría tener implicaciones en ciertos delitos económicos. En el caso de la llamada estafa residual presente en el Código Penal, se establece una pena para todos aquellos fraudes o engaños que no hayan sido expresados en los artículos anteriores. Pero como esto no es algo preciso, alguien que cometiera algún fraude que entre en este rango podría apelar a ello para no recibir ninguna clase de penalización, anulando este artículo en la práctica. De hecho, estos profesores sospechan que la intención era boicotear la regulación penal de las actividades económicas, posiblemente para beneficiar a los grandes millonarios del país, y aunque tratando de abordarlo de forma optimista, se podría argumentar que buscaban que las sanciones proviniesen de un origen judicial y por tanto más imparcial, en teoría, involuntariamente abrieron la posibilidad a que se entrampe la persecución al narcotráfico, además de limitar las facultades de los municipios y gobiernos regionales para resguardar el orden público. Lo más extraño de todo esto es que la defensa de quienes sí quieren que se apruebe esta propuesta ha sido decir que simplemente habrá que ir cambiando la ley una y otra vez como si fuera fácil, o incluso decir que la actual ley de drogas es una inmoralidad. ¿Ah? Bueno, algo en lo que debo ser objetivo es que la primera línea no la escribieron los consejeros constitucionales, que fueron electos, sino la famosa comisión experta, formada por gente designada por los partidos políticos, pero los consejeros fueron los que agregaron la otra parte, dando la posibilidad de esta interpretación. Es decir, que incluso asumiendo que todo esto fue un accidente, ninguno de los dos organismos pudo percatarse de las implicaciones de ese punto. Dejaré que ustedes saquen sus conclusiones, pero esa es la explicación de este titular. Personalmente yo iré en contra de este texto, no tengo miedo en decirlo, pero no únicamente por esto. Si se da la oportunidad y hay interés, quizás aborde rápidamente otros puntos. Soy Valentín Fuentealba, Reviewer Random, y eso es todo por ahora. Hasta pronto.